usted algún método para, cuando ya vaya por la mitad, le voy a decir la pregunta. Vaya, pues. Entonces está e a la x, x cuadrado menos x más 1. Miren, esta, bueno, como decirles por qué se me ocurrió la primera vez que ve el integral, está difícil, solo fue una corazonada nada más, porque visualicé que el numerador lo podía escribir así. ¿Por qué esto? Porque al separarlo tengo e a la x, x cuadrado más 1 a la 1 medio, de x menos x e a la x de x sobre x cuadrado más 1 a la 3 medios. Entonces, ahí es donde me fijé que si yo integro por partes esto, este integral aparece aquí adentro. Entonces, tomo u igual a e a la x, d de b, x entre x cuadrado más 1 a la 3 medios, d de u es e a la x de x, y b me queda, del cambio sale un medio, del cambio. Luego tengo 1 entre z a la 3 medios, que para integrar es z a la menos 3 medios. Entonces, menos 3 medios más 1 es menos 1 medio. Entonces tengo z a la menos 1 medio por menos 2. Pero z es este argumento. Entonces, esto es menos 1 sobre x cuadrado más 1 a la 1 medio. Entonces, la primera integral queda intacta. Y la segunda es este menos u por b. Entonces, más e a la x entre x cuadrado más 1 a la 1 medio. Y luego menos. Y este menos es más, pero hay un menos aquí. Me queda menos integral de e a la x de x sobre x cuadrado más 1 a la 1 medio. Esta y esta son opuestas. Y esto es e a la x entre x cuadrado más 1 a la 1 medio más la constante de integración. Ahí. Eso. Sí, Lick, y otra Ujú. pregunta. ¿Cómo Cuenta. logra ver así en el x cuadrado? Disculpe, en el x cuadrado más 1 al 1 medio. Ujú. ¿Cómo logra ver ese factor para sacarlo, para que salgan, para separar las dos integrales? No es que haga un factor, sino que me fijo que arriba tengo el x cuadrado más 1, que lo puedo simplificar con el de abajo. Y separar x, e a la x entre esto. O sea, esto de aquí. Solo multiplico el e a la x por, pero dejo agrupado x cuadrado más 1 menos x, aparte. Multiplico el e a la x y aquí separo esta integral con esta y esta con esta. Y hago dos integrales.
Esta sé que no la puedo integrar, no puedo hacer nada, pero esta sí la puedo integrar. Y aquí es donde uso integración por partes. Y me fijo que dentro de la integral x entre este denominador me va a aparecer esto. Entonces, más que todo es porque estoy viendo que esta integral aparecería acá. Entonces, pruebo y me sale y simplifico. Por le Ya, digo, gracias, Leo. es más que todo una corazonada ahí. Me funcionó y listo, ya está. Ujú. Yo iba a proponer algo, pero no. Disculpe. Ujú. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda que tengan? Particular. Mil disculpas por la llegada tarde ayer, ¿verdad? Se me olvidó decirlo al inicio. No, hombre, no se preocupe, pues le pasa a cualquiera. Sí. A mí me pasan las cosas. Ah, por aquí hay una pregunta en el chat. Mm, Chara, me dio penita. Venía a proponer algo, pero no sé si hacerlo. ¿Cómo? Iba a proponer algo, pero no sé si hacerlo. Bueno, espérame si quieres. Aquí, lo primero que hice fue simplificar, porque del tema que estábamos trabajando no es, eso es fijo. De variables separables no es. Entonces, bueno, podríamos probar suerte. Vamos a ver. Tengo x menos 5y menos y cuadrado seno de y diferencial de y igual a... y ya vi que no es exacta. Miren, voy a probar algo. Ya vi que no es exacta.
M es esto. N es esto de acá. A Y M una lo... pregunta, Cuénteme. ¿por qué no es de variables separables eso? Porque no voy a poderlo separar. Sí, sí, ya miré ya. Sí, aquí si se fijan no hay una manera de poder expresarlo como un producto de X y Y de funciones. No, no se puede. Entonces, M de Y es 1 más 2XY, ¿verdad? Y N de X es menos 1. Ahora, es inexacta. Miren, yo no sé si ya vieron el método, pero hay una fórmula que se llama factor integrante. Necesito el factor integrante que tenga en el denominador a m. No sé quién ya llegó hasta ahí, hasta inexactas. Si no, déjenme buscar la fórmula porque esa fórmula no me hace. Tu, 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 tu. Miren, en el libro, en la octava edición de SIL, ya le digo en qué página está la fórmula que les estoy mencionando. Es la sección 2.4 y la fórmula la encuentran en la página del libro, en la página 65-66. Entonces, la fórmula que voy a utilizar es esta, miren. Que mu de y, vamos a ver si sirve. Mu de y es e a la integral de nx menos my sobre m diferencial de y. Entonces, primero tengo que valorar esto, que este argumento n de x menos m de y sobre m debe depender exclusivamente de la variable y. Entonces, me llevo estos dos. N de x menos 1. Menos m de y menos 1 menos 2xy. Entre m, que es esta expresión de acá. Entonces, en el numerador voy a sacar un menos 2 de común. Me queda 1 más xy. En el denominador voy a extraer una y de común. Me queda 1 más xy. Simplifico. Al simplificar es menos 2 sobre y. ¿Qué implica? Implica que mi mu de y es igual e a la menos e a la integral de esto. O sea, e a la menos 2 logaritmo natural del valor absoluto de y, que al final esto es
valor absoluto de y a la menos 2, pero como la potencia es par, no lo necesita. Entonces, tengo y a la menos 2. ¿Qué hace este y a la menos 2? Este y a la menos 2, al multiplicarlo por la ecuación diferencial original, o sea, por esta de acá, convierte la ecuación diferencial no exacta en exacta. Entonces, ¿qué hago? Y a la menos 2, y a la menos 2. Más bien lo voy a hacer en la otra página. Entonces, tengo una nueva ecuación diferencial. Y a la menos 1 más x d de x más 5y a la menos 1 más seno de y menos x y a la menos 2 d de y igual a 0. Ahora, m de nuevo y n, y vuelvo a verificar. M, n. Derivo a m respecto a y me queda menos y a la menos 2. A n respecto a x y es igual a menos y a la menos 2. Ahora sí es exacta, que esa es la función del factor integrante y en nuestro caso es del tipo de factor integrante que nosotros sí vemos en clase. Entonces, es exacta. Como es exacta, digo, f de xy es igual a la integral de y a la menos 1 más x integrado respecto a x. Esto es y a la menos 1x más x cuadrado sobre 2 más algo que depende de la variable y. Derivo esto último respecto a y me queda menos y a la menos 2x 0 más h' de y. Esto último lo voy a igualar con esto, lo igualo con n. N es toda esta expresión. Si se fijan, este y este se simplifican. Miren, h' me queda igual a esto. Tengo que h entonces miren, h' h de y igual 5 logaritmo natural del valor absoluto de y menos coseno. La integral del seno es menos coseno. Más una constante de integración. Que si ya vieron el recurso, yo les digo, tomen esta como 0. Entonces, vamos a hacerle caso a esa idea. Solo que acá aparece una constante de integración, pero es necesario colocarla. Esto implica que la solución me va a quedar esta expresión más esta. Igual a la constante de integración C. Y esta es la solución a la ecuación diferencial.
Hago la aclaración, me preguntaron, yo lo resolví. Este no se puede hacer por el método que estábamos discutiendo ayer, que era variables separables. Se hace por inexactas. Inexactas creo que va después de variables separables. Entonces, no sé si ya llegaron hasta por ahí. Si no, pues va a quedar ahí para que lo vean luego. Porque este sí es una inexacta. ¿Cómo me di cuenta de que era inexacta? Probando y empecé a descartar. No es de variables separables, no la puedo transformar en alguna lineal. Entonces tuve que probar. Ojo, de no haberme funcionado este método, ni exactas ni inexactas, entonces habría tenido que pensar en algún cambio, pero ahí sí no lo hubiera hecho hoy al menos. Porque sí sería casi el final del parcial. Pero como era inexacta, digo, están en la misma semana, entonces sí, vale. No sé si tienen alguna otra pregunta o algo del ejercicio que no hayan entendido. Ah, también tengan cuidado cuando buscan ejercicios en el libro de SIL, porque el libro de SIL en un enunciado tiene, determine la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales. Sí son exactas, dice. No dice que si no son exactas busque factores integrantes, porque ya me pasó que alguien me pregunta, mire que encontré este problema en el libro. Y a la hora de la verdad el problema era de ese enunciado y esos no necesariamente tienen solución con los métodos que nosotros aprendemos. Seguramente sí hay que tener solución, pero no con los métodos que tenemos nosotros. Que a pesar de que son bastantes, eh, no se logran cubrir todas las cosas diferenciales. ¿Alguna otra duda que tengan? Lick, ¿Sí? es que no me quedó claro eso de cómo supo si era inexacta. Ajá. Primero lo llevo a la forma, una función multiplicando al diferencial en y más otra función multiplicando al diferencial de x. Así como está acá, miren. Esto es m por la fórmula o por el desarrollo de la ecuación diferencial. Este es m y esto es n. Entonces, la prueba para saber si es o no exacta es que se calcula a m derivado respecto a y a n derivado respecto a x. Si es exacta, como este caso de aquí, estos dos son iguales. Pero si es inexacta, estos dos son distintos. Entonces, si son diferentes, existe la posibilidad que la ecuación diferencial se pueda resolver usando o buscando un factor integrante. Y es lo que dice aquí. Con esta fórmula que está en la página, que es lo que les dije, página de SIL. Ahí está la fórmula o la buscan en los recursos, en las inexactas. Entonces, ahí sale esta fórmula. Esta se usa a prueba y error. Entonces, yo decidí probar con esta primero, porque medio vi la expresión y noté que al restar m de y menos n de x, me quedaba algo que sale de factorizar este de acá. Entonces digo, necesito el factor integrante que tiene por denominador a m, porque este no lo voy a poder simplificar con la diferencia de estos dos. ¿Por qué? Sale esta senoidal. Entonces, al ver esta diferencia, la diferencia de este menos este dividido entre este, me fijo que la expresión resultante solo depende de y, tal y como quería que sucediera. Si aquí me hubiera querido depender de x, entonces no me hubiera servido para utilizarlo en esta fórmula. Entonces tengo que verificar la otra fórmula que hay, que es m de y menos n de x entre n. Eso es cuando depende de x. Pero si tampoco no cumple, entonces ahí sí ya no lo podemos hacer por medio de este método. Tendríamos que buscar otro método alternativo. Entonces, encuentro este número que ya está predeterminado con fórmula, aquí está, que es y a la menos 2. Esta y a la menos 2 se multiplica por la ecuación diferencial original, o sea, por esta de acá.
Cheque. Entonces, una vez que tenemos la multiplicación de este factor integrante por la ecuación diferencial original, se genera una nueva ecuación diferencial a la que vuelvo a someter a la prueba. La función que multiplica al diferencial de x le llamo m, la función que multiplica al diferencial de y le llamo n. Derivo a m respecto a y a n respecto a x. Observo que obtengo la misma expresión y esta se conoce como exacta. Como exacta, aplico el método para resolver exacta y llego a la solución de la ecuación diferencial en cuestión. Eso. Eso hizo. Una pregunta conforme a ese método. ¿Hay Ujú. alguna posibilidad de que, aunque apliquemos ese, no llega a llegar a ser exacta? ¿O es imposible? Es imposible, porque si usted está usando de forma apropiada un factor integrante y usted lo multiplica y está segura que lo multiplicó bien, está segura que es factor integrante y todo lo demás, la ecuación diferencial resultante debe ser exacta, a fuerza. No hay otra opción. Entonces ahí tiene que empezar a buscar error, tal vez copiar una variable, una potencia, cosas así. Eso pasa. Ah, perfecto. Gracias. ¿Algo más? No, no, activé el levantar la mano para accidente. Ah, ok. Más bonito este método que el de variables separables, ¿vale? En realidad, es que son métodos que resuelven ecuaciones diferenciales, pero el de variables separables es propio para una ecuación diferencial que permite esa separación. Este es propio para una que aplique la condición que está ahí, de que el factor integrante al momento de simplificar el argumento este que está acá, este, me quede o este dependiendo de y o el otro, que es este, miren. Esta es la otra fórmula. Que este argumento dependa de X o que este argumento depende de Y, le da la forma. Si usted puede o no trabajar con esto. Y no es que si usted viene y trabaja una de variables separables, puede aplicar el método de las exactas, porque más bien se le haría cero. Ambas derivadas, porque usted deriva a M, que es el diferencial en X, lo deriva respecto a Y, pero el M depende de X, entonces sería cero. O sea que sería una exacta que las derivadas parciales de eso dan cero. Entonces, después, ¿qué tiene que hacer? Tiene que integrar y empezar a jugar. Entonces, de la integración no se salva. Más si la integración es pesada, no se salva. Ujú. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, la página me equivoqué. Es 65 y 66 del PDF. Del libro de la octava edición, pues.
Franklin, Sí, ¿estamos bien? sí, estamos bien. Sí, es que yo probé hacerlo por el método de variables separables y no pude, entonces por eso le dije que me ayudara. Y es que no era por ese método. ¿Alguna otra duda, jovencitos? Si ustedes quieren venir a hacer ejercicio, entonces ayúdenme ustedes a conseguir ejercicios también. Y vamos haciendo ejercicios de los métodos y de los temas. Solo tienen que ir al día para que valga la pena hacerlos, porque si, vaya, hoy, si ustedes no han visto inexactas, hoy quedaron así como que, híjole. Sí, una pregunta, o sea, fuera del tema, pero de la misma clase. Ujú. Los grupos que usted había mencionado a inicio de la clase para hacerlo del proyecto ya están organizados. No, nadie me ha dicho nada de los grupos. Ninguno. Sí, O porque yo, prefieren que yo los elija. Yo lo puedo hacer. ahí ya no puedo decir nada. O esperamos a que nos conozcamos en el examen y nos hacemos amigos todos, y hacemos un grupito y escogemos temas chidos. No, porque se les va a pasar la fecha del primer avance. El periodo pasado no fue bien. Seguro. No tanto. De 5, Gloria. Es mejor que haga los grupos usted, Lick. ¿Verdad? Así a la suerte. Sí, porque Sí, creo porque que la es que mayoría no tenemos no esa puedo- habilidad social. uno podemos quedar fuera y mucho No, es que relajo. si quedan fuera, no pasa nada. Porque yo los incluyo. Lick, una pregunta. ¿Y en Telegram no se puede hacer una, ¿cómo sería? Bueno, la vez pasada hacíamos encuesta para ver qué día hacer cuando teníamos problemas con un examen. Pero yo digo para hacer que cada quien escoja un grupo, se ponga grupo 1, grupo 2, grupo 3 y cada quien vaya picando ahí para que vaya entrando a ese grupo. Buen punto. Pero ustedes O sea, necesitan... sería al azar, pero al mismo tiempo cada quien se arriesga a qué grupo va a entrar también. Entiendo. Solo que me deje averiguar si puedo hacer eso en el campus. Que ustedes puedan Sí, en el campus sí se puede, en el campus sí se puede. La que programación ustedes hicimos eso. puedan autoinscribirse. Lick, ¿Sí? por ejemplo, en mi caso, ya solo nos faltaba 2 integrantes que en eso estábamos viendo a ver quién se quería unir. Entonces, si era el compañero, puede ser así. Y nos vamos anotando en los grupos. Sí, déjenme averiguar cómo hacerlo porque no sé cómo, pero déjenme averiguar, yo hago eso y yo les creo los grupos. Si no, veo otro método alternativo. En Google creo que se puede hacer una ruedita para escoger las cosas, los números al azar. Escogemos un número dependiendo de cuántos somos y nos vamos así. No es que los compañeros tienen grupo, algunos ya medio se Sí, es organizaron. que hay personas que ya tenemos más o menos grupos. Sí, no se preocupe, yo voy a hacer esa parte, esa cuestión. Sí, Lick, en el grupo mío solo nos faltan 2 también. ¿Listo? Si no, ¿qué otra opción podría ser? Pero nos avisa Listo. porque si es así de que las personas encogen al grupo al que entran y después quedamos separados por los grupos o algo. Sí, vaya, por ejemplo, pero es que habría que ver si todos están en el grupo de Telegram. Lick, Ujú. conoce a Lick, Darwin Quiroz. Sí, Bueno, a él pregúntale, cuando yo llevé programación con él en el periodo pasado, ajá, él puso esa opción, salía grupo A, grupo B, grupo C, grupo hasta E, y a ajá. cada quien iba apretando ahí. Por ejemplo,